¿Cómo ves, mi querido Jaime? Te digo, y luego se dicen perseguidos políticos cuando le sacan los chones sucios. Qué buen trabajo están haciendo en el equipo de Andrea Chávez para exhibir eh, a, a- a este desgobierno del PAN allá en Chihuahua. Mi querido Jaime, buenos días. Muy buenos días. Pues efectivamente, yo creo que en el caso de Alito Moreno y la gobernadora todavía en funciones, Maruca Campos, queda en evidencia el modus operandi de estos dos personajes que durante décadas utilizaron como moneda de cambio para obtener la protección, el blindaje de medios de comunicación y comentócratas, los recursos del partido, de su partido, de los gobiernos que encabezaban, ¿no? En el caso de Alito Moreno, poco a poco se le acaba no solamente los recursos, sino la posibilidad de no ser detenido porque ya el tiempo no es su aliado. Acuérdense que en septiembre se reactiva el proceso de desafuero. Es muy posible que se reactive. Vaya, si el señor Monreal no se interpone en el camino, es casi seguro que se reactive ya el proceso de desafuero y por eso Alito Moreno está tan desesperado. En el último lance, Alito Moreno ha tratado de presentar su caso como una violación a sus derechos para ejercer su libertad de expresión y ha llegado al extremo de denunciar a Morena y a su presidenta como integrantes, como miembros de un narcoestado. Con lo cual, pues, Alito Moreno se ha convertido de facto en un traidor a la patria y traidor a la verdad, porque ningún supuesto es verdadero. Creo que ya acumula 5 o 6 viajes a Washington porque ninguno le ha funcionado hasta ahora. En el último lance que estuvo ayer dándose su paseo por los medios que le son afines con Azucena Oresti, con El País, en estas entrevistas aseguró que había presentado ante el Departamento de Estado una denuncia, lo cual es insólito porque ante el Departamento de Estado no se ponen denuncias o querellas, ¿no? Lo que puedes tú es presentar textos o cartas dirigidas a quien tiene la responsabilidad de supervisar las relaciones con México, pero no puede ir más allá. De eso se encarga el Departamento de Justicia o en última instancia la Organización Interamericana de Derechos Humanos. Y cuenta con estos títeres como Azucena Oresti, que dan por buena toda la versión que presenta Alito Moreno. Y en el caso del País, Ernesto Núñez, que durante mucho tiempo Ernesto Núñez fue el negro de muchos funcionarios del Instituto Nacional Electoral y que ahora escribe de vez en cuando para El País, porque ya saben que El País se ha convertido pues una madriguera que da cobijo a las plumas de derecha o plumas que tuvieron intereses con políticos del PRI y del PAN. El caso es que en el último lance de Alito, fíjense hasta dónde ha llegado Alito Moreno. Está tan desesperado, que ahora pide que a Morena se le catalogue como organización terrorista, de la misma manera que en algún momento Estados Unidos, el Departamento de Estado, que categorizó, clasificó a Herri Batasuna, el brazo político de la organización terrorista ETA o de la organización separatista ETA, como organización terrorista. Fíjense en qué despropósito pedirle a Estados Unidos que clasifique a Morena como una organización terrorista similar a la de Herri Batasuna, para que vean lo mal que ya está Alito Moreno, porque para empezar, Herri Batasuna, pues sí, podría considerarse una organización terrorista en la época
donde había más enfrentamiento, mayor confrontación entre el Estado español y esta organización, que luchaba por los derechos del País Vasco, los presos políticos, etcétera, etcétera. Una lucha que tuvo su sentido cuando Francisco Franco era el dictador, el generalísimo Franco era el dictador, pero después, cuando se inicia el proceso de la transición a la democracia, deja de tener su razón de ser Herri Batasuna. Con el tiempo, claro, todo esto se vendría abajo porque ya no tenía razón de ser, pero Alito Moreno considera que es el mejor antecedente que se tiene para declarar terrorista a Morena. Es un despropósito y yo creo que quien recibió esta petición se ha de haber muerto de la risa. Luego, en segunda instancia, pide que al igual que se procesó y se le retiró el visado a uno de los jueces que procesaron al hijo del señor Bolsonaro en Brasil, se le aplique la misma a la gente del Instituto Nacional Electoral que le han impedido decir que Morena es un narcoestado, que todos los candidatos de Morena son narcos, y entonces él considera que esa violación a su derecho de libertad de expresión se equipara con lo que hizo el juez. Fíjese, el juez que decidió procesar al hijo de Jair Bolsonaro por, se sabe, violaciones a la ley. Es un continuo, el hijo de Jair Bolsonaro en Brasil ha protagonizado una continua conspiración junto con su padre para tratar de retornar al poder y tratar de derrocar, ponerle la pierna encima a Lula da Silva. Entonces, fíjense nada más de qué agarraderas tiene Alito Moreno, pero es que está desesperado, insisto, porque en septiembre, pues el reloj entrará en fase regresiva y la detención de uno de los contadores, pues apunta en esa dirección, ¿no? Entonces está desesperado, va a hacer hasta lo imposible. Yo no sé el día de mañana qué se va a inventar, que Claudia Sheinbaum es extraterrestre, que está vinculada, qué sé yo, a la mafia albanesa, o es capaz de decir que la presidenta Sheinbaum tiene vínculos con las guardias revolucionarias de Irán. Va a sacar, a mí no me extrañaría que entrara en esta fase ya desesperada Alito Moreno, el hombre que decía que a los periodistas se les mata de hambre, porque la creación de páginas web, el conceder chayos, regalos a periodistas, se convirtió en el mejor recurso del PRI y del PAN para mantener en sus, digamos, dentro de su ejército, de sus jaurías de defensores, a comentócratas. Nos consta cómo Adela Micha le decía a Moreno, mi amor, le decía, Cuero, por favor, pélame, dame dinero, ayúdame, por favor, Alito. Y ese era Alito Moreno, traficaba con las miserias de los periodistas como Adela Micha, y daba dinero pues, ¿ustedes creen que Alito Moreno no tiene una suerte de componenda con Artritical del señor Carlos Alarraqui? Artritical se tiene que jalar recursos de distintas partes porque depende, tiene un modelo de negocios desde mi punto de vista ineficaz, estúpido, porque ninguno de los vejetes que se sientan a la mesa para debatir y todo este rollo, ninguno tiene una habilidad ni periodística ni técnica, tiene que depender de terceros y eso cuesta dinero. Así es que así están las cosas. Alito Moreno va a defenderse como gato en reversa, se está defendiendo. Nunca han agarrado un gato en una alfombra para jalarlo hacia atrás, se agarra con todo para evitar que se lo lleven al trullo, a la chirona, al bote, a la crujía, al señor Alito Moreno, donde va a terminar siendo esclavo sexual
de quién sabe quién. Andas con todo, maestro. Andas con Ve, todo. no, Vicente, ve, cuando yo ironizo de que digo que va a ir a Washington a quejarse que no lo dejan pintar las uñas de rojo, es real. Alito está desatado, va. ¿Cómo vas a pedirle a Washington que sancione al INE porque no lo deja decir narcopresidente? La verdad es que está en un ridículo extremo, Jaime y Vicente. Oigan.